A veces pensamos que a lo mejor otras personas pues van, no sé, van más adelantadas o nos fijamos en otros caminos, pero nosotros lo hacemos mal y las otras personas a lo mejor lo hacen bien, no sé, para mí esa frase me impactó y me la guardé para mí, ¿sabes? Siempre tu camino. Vale. Una persona más. Manuel. Yo mismo. Vale. A mí lo que yo he aprendido y de Pablo y de las clases de Filipenses y de la vida de Pablo, lo claro que llegó a tener Pablo lo que significaba el Evangelio en su vida, ¿no? Eso es un testimonio bastante impactante para todos nosotros, que así deberíamos ser, como Pablo, tenerlo claro, ¿sabes? Y de donde vino él, ¿no? Que él vino de perseguir a los cristianos a ser un ejemplo para los cristianos, ¿sabes? De hoy y de todos los tiempos desde Cristo. Nada más. Un momento. Muchas gracias. La primeira parte de hoje, vamos estudar como estudar as escrituras haciendo interpretação. E esta parte será ensinada por Thalia, vale? E na segunda parte, vamos estudar Filipenses. Então, se a parte que a Thalia vai ensinar são apenas para líderes de rede. É como tu vas aprender a estudar a Bíblia, embora esteja recebendo um material, mas tu tens que saber estudar na Bíblia, vale? E a segunda parte é o que vão aprender hoje e vão compartilhar com Super Rei. Vale? Então, Thalia, por favor. Vale, se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues, primero que nada... Un momento, Thalia, estou procurando sí. aquí. Voy a leer Alain me va a ayudar con la presentación porque vale. yo no logro compartirla desde el móvil. Vale, pues, ¿se ve ahí? ¿Está certo? ¿Se ve, no? Sí. Falta Vale, ponerla pues, en pantalla completa, creo. eso, Alain, ponla en el... para que se vea más grande. ¿Tú quieres como, Thalia? F5 creo que es. Un momento. É porque não está na primeira? Está pequeno lá. No. A la derecha, donde está abajo, donde está el cursor, justo a la derecha, coges el cursor y pincha. Não. Vai seguir. Um momento. Ih, Thalia, acho que é melhor tu apresentar. Habíamos hecho e agora não consigo. Isabelita falou F5, será? Viu, Thalia? Thalia? Sí, dime. Eu creio que tu podes compartilhar, não? Pues, si yo la comparto no se me va a ver la cara, ¿no importa? Yo la puedo compartir, pero no se me va a ver a mí. Só Vale? um pouquinho, então, assim. Vou começar novamente, vale? Creio que a hora vai dar certo.
Tu queres grande, não é? Ahí, ahora porque sí. Antes estava assim, em meu ordenador. Ah, Vai? vale. Bueno, pues empezamos, ¿no? Como ya Alair comentó para ustedes, la parte que me toca a mí y la que vamos a estar estudiando los próximos lunes es cómo interpretar y aplicar las escrituras. Específicamente la clase de hoy y los próximos 3 lunes, el tema es Introducción a la Hermenéutica Bíblica. ¿Le puedes dar a la siguiente, Alair, por favor? ¿Cómo va a estar dividida la clase de hoy? La primera parte va a ser una breve introducción del curso, que es lo que vamos a ver de manera general en el curso. Y la segunda parte es qué es la Biblia, su naturaleza y sus características. Bueno, antes que eso, como ya les mencioné, en esta clase vamos a poder entender cómo debemos interpretar de manera correcta cada uno de los textos que aparecen en la Biblia, utilizando las herramientas que nos da la hermenéutica. Quizás hayan escuchado este término. El día de hoy no lo vamos a definir, va a ser hasta la próxima clase, pero para que se acuerden de esta palabra. Como ya sabemos, la Biblia es un libro tan hermoso, pero a la vez complejo, entre comillas, y la mayoría de las veces cuando lo leemos no sabemos por dónde empezar, no sabemos quizá la manera de interpretar algunos de los textos o pasajes que son relativamente complejos. Entonces, lo que vamos a estar aprendiendo en estas clases va a ser un poco las herramientas, las estrategias y los conceptos básicos necesarios para que tu lectura y mi lectura bíblica sea cada vez mejor, sea más fructífera, sea más efectiva para nuestra propia vida, pero no solo eso, sino que sea mucho más fácil la forma en la que podamos compartir lo que leemos en la Biblia para las demás personas. ¿Cómo nos va a ayudar esto? Nosotros como líderes de PG, pues bueno, tenemos a nuestro cargo diferentes personas, entonces mientras más claro quede para nosotros los textos y la forma en la que estamos leyendo la Biblia, mucho más fácil va a ser poder compartirla con las demás personas. Entonces, primero, ¿qué es la Biblia? Antes que empecemos con esto, quisiera leer 3 pasajes en donde la Biblia habla sobre la Biblia. La misma Biblia habla sobre sí. El primer pasaje está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos ver cómo Pablo cambia la forma de referirse a las escrituras, porque él reconoció que todo lo que estaba siendo traído por parte de los profetas, de los apóstoles, también era palabra de Dios. Por eso dice toda la escritura y no solo refiriéndose a las escrituras, porque si nos vamos al versículo anterior, al 15, dice, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí Pablo se está refiriendo a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo que Timoteo aprendió en su momento, la ley, todos los salmos, proverbios, etc. Pero en el 16, Pablo se refiere como toda la escritura, es decir, no solo el Antiguo Testamento, sino lo que él estaba escribiendo en ese momento y lo que iba a ser escrito posteriormente. Entonces, él reconoce que la escritura es inspirada por Dios. Y él está hablando de toda la Biblia en general, y no solo dice que los hombres son inspirados por Dios para escribir la Biblia. Entonces, tenemos que estar atentos que cuando la Biblia habla
sobre sí misma se refiere a sus textos y a su contenido como inspirados por Dios. Y no solo eso, sino que además menciona que es útil. En el mismo versículo 16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es la palabra de Dios escrita por personas. El segundo texto está en 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, aquí vemos cómo se utiliza la palabra inspirados. En el texto anterior, Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios. Y aquí Pedro está diciendo que las palabras, las profecías traídas por las personas eran inspirados por el Espíritu Santo. En el lenguaje original, en el griego, realmente esta palabra inspiración significa que fueron impulsados, es decir, que es como un soplo divino. Entonces se hacía una representación como si fuera un velero. El viento llega, en este caso es el Espíritu Santo, llega a las velas, sopla en las velas y hace que se mueva el velero. Pues lo mismo pasó con las Escrituras. El Espíritu Santo sopla a las personas, a los hombres, y estos escriben la palabra. Entonces, sabemos que la Biblia es 100% humana, porque fue escrita por personas como nosotros, pero a la vez es 100% divina, por lo que hemos dicho de que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos ver aquí que Dios no quita las peculiaridades de las personas, porque inclusive Pedro aquí está haciendo referencia en el idioma original, lo vuelvo a repetir, a un velero, a un barco. Él era pescador, entonces él utiliza ese lenguaje para escribirlo en esta carta, en 2 de Pedro. A diferencia de Pablo, que Pablo era una persona culta, estudiada, que conocía el lenguaje, las escrituras, utiliza la misma palabra, utiliza inspiración. Entonces, aquí vemos cómo realmente era Dios, era el Espíritu Santo quien estaba hablando a los hombres para que ellos pudieran escribir las escrituras. Y el tercer pasaje está en Hebreos 4:12, que dice, se me ha perdido. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y bueno, lo dejo ahí. Aquí este pasaje habla cómo nosotros somos penetrados por la Biblia en la medida en que nosotros nos vamos adentrando a leerla. Es decir, cuando la leemos, es un libro que nos lee a nosotros. Y las palabras que dice viva y eficaz, entendemos que la Biblia es un libro antiguo, pero eso no quiere decir que sea un libro viejo, que todo lo que se dice ahí ya es pasado, sino que tiene vida y tiene poder. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuando un predicador o un pastor está predicando, ¿cómo es que ese mensaje me llega a mí? ¿Cómo es que él conoce la situación en la que yo estaba o precisamente esa palabra que yo necesitaba escuchar? Pues es por lo mismo, porque la Biblia, cuando sale de la boca del predicador, habla tanto a los oyentes, a los congregantes, como le habla a sí mismo al pastor. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios presentada en palabras humanas. Fue escrita progresivamente a lo largo de la historia y transmitida de generación en generación. Como sabemos, es un libro de historias de personas, de historias de la iglesia, de la historia y de la vida de Jesús.
Y a la medida en la que lo vamos leyendo, entendemos que desde Génesis 1, desde el capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, todo se trata de Jesús. El tema central es Jesús. Siguiente, Alaí, por favor. Entonces, las características de la Biblia. Primero, ¿qué significa la Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa el libro. Originalmente, cada uno de los libros que conocemos de la Biblia era un manuscrito que estaba escrito individualmente, hasta que tuvieron que pasar muchos años para que fueran compilados todos y que lo conociéramos como el libro que conocemos ahora. Entonces, está dividida, la Biblia tiene 66 libros y fueron escritos estos libros por cerca de 40 autores. ¿Por qué cerca de? Porque, hay ciertos libros en los que se desconoce o se conoce a 100% de seguridad quién lo escribió, pero alrededor de 40 autores diferentes escribieron la Biblia. Autores diferentes, en épocas diferentes, en periodos diferentes, pero que todos son unidos entre sí y todos tienen relación. Fueron escritos a lo largo de 1600 años y en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Siguiente, Alaí, por favor. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia, como todos aquí conocemos, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros, de los cuales los 5 primeros libros son conocidos como la Ley o Ley de Moisés o el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los siguientes 12 libros son los libros que se conocen como libros de historia o libros históricos, que va desde Josué hasta Esther. Los 5 libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los últimos 17 libros del Antiguo Testamento son los libros proféticos. Generalmente estos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores van desde el libro de Oseas hasta Malaquías. Aquí tengo una pregunta y si alguien la sabe, si me la puede responder. ¿Por qué se divide entre profetas mayores y menores? ¿Qué es lo que caracteriza esta división? Bueno, yo... Venga, dime. Profetas mayores y profetas menores prácticamente significa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los profetas mayores intervienen más tiempo en la Biblia, ¿sabes? En la palabra de Dios, ¿no? En los tiempos aquellos ha intervenido más al pueblo de Dios, ¿no? Ha profetizado más en el nombre de Dios al pueblo, y los profetas menores solamente Dios la cogió exactamente para un mensaje que quería darle Dios al pueblo, pero que ¿cómo te puedo decir? Que ha participado menos, y los profetas mayores han participado más. Eso, muchas veces esta división quizá nos puede dar como como si fuera una interpretación negativa, un valor, como si el valor o la importancia fueran menores, ¿no? Pero la única diferencia, y como dijo Cárdenas, es la cantidad de letras que escribieron en su libro. O sea, solo porque los libros son más pequeños, se consideran profetas menores, y los mayores es porque el libro que escribieron es mucho más extenso, pero únicamente esa es la diferencia. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, está dividido, los 4 primeros son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde narran la vida y el ministerio de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra un poco la historia de la iglesia.
21 libros que son conocidos como cartas o epístolas, en su mayoría escritas por el apóstol Pablo, que es el que estamos estudiando ahora. Una de sus cartas es la que estamos estudiando, y también se le conocen como cartas paulinas. Va desde Romanos hasta Filemón. Y las cartas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y el libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces, de forma muy general, hemos visto cómo está dividida la Biblia, un poco sus características, el idioma en el que fue escrito y cómo, yo solo mencioné 3 textos, pero cómo la misma Biblia habla de la Biblia. Entonces, de esta forma, es un poco introductorio, vamos a poder empezar a entender cómo interpretar cada uno de los textos, dependiendo de la época en la que fue escrito, quién lo escribió, para quién iba dirigido ese texto y los riesgos que corremos al momento de interpretar la Biblia. Pero eso lo vamos a ver el próximo lunes. Creo que Alain no lo mencionó, pero repitiendo de la clase anterior, si tienen alguna duda o pregunta, al final de la clase, Alain, Ana y una servidora nos vamos a quedar 15 minutos para poder resolver las dudas. Muchas gracias. ¡Qué linda! Muy, muy, muy bien. Gracias, querida. Gracias, Alain. Gente, meu mouse desapareceu. Eu não consigo salir. Dale a la tecla de Escape. Já hice. Ele desapareceu. Agora. Ana. Ana, la tela salió de compartir? Ahora que no conseguía activar el audio. Un momento, porque no sé si se está compartiendo la pantalla. Pois é. Sí, sí se está compartiendo. En pequeño como antes, pero sí. Vale. La pantalla completa. Ahora, Alair, si está contigo, haz lo mismo que tú hiciste la última vez. no, está conmigo. Lo que Es pasa es que he perdido la pantalla. Ah, vale. Ahora. Ahora apareces tú, ¿no? Porque responder el PowerPoint. Sí, ahora. Ahora sí. Perfecto. Okay. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por estar aquí y contenta y feliz por seguir estudiando y aprendiendo un poquito más de la Biblia y de cómo estudiarla y de cómo enfrentarnos a ella, ¿no? Y de cómo hacerlo de una forma pues un poco más sabia, con un poco más de conocimiento. Gracias, Talía, por lo que nos has aportado. Y bueno, en esta tarde vamos a seguir estudiando un poquito más acerca de Filipenses. En concreto, vamos a seguir profundizando un poquito más en la historia de Pablo. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a seguir viendo las características y la evolución de Pablo, ahora centrándonos en el encuentro que tuvo con Jesús. Y veremos la actitud que Saulo mostró ante Jesús. También veremos la actitud que Jesús mostró en su encuentro con él. Y la actitud que tendría Ananías en lo que Jesús le mandó a realizar. Como breve introducción, que también hemos visto con algunos de los compis que han compartido, vimos que Pablo era una persona
bastante culta, que procedía de una familia de hebreos, descendía de la tribu de Benjamín, era fariseo, tenía pleno conocimiento de la ley, era bastante culto y bueno, estaba muy enfocado en su causa, que era servir a Dios ante todo, por ese gran celo que tenía de él. Y eso fue lo que llevó a Saulo a perseguir a la iglesia y hacerlo de una forma que pues, tuviera la suficiente autoridad como para poder traer de vuelta a aquellos que se habían ido en la dispersión. Y justo en esto se encontraba de camino a Damasco cuando tuvo su encuentro con Jesús. Entonces, si alguien puede leer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces ahora pues os hago una pregunta y es, a la luz de estos versículos que hemos leído, que algunas personas compartan cuál es la actitud que Saulo mostró ante este encuentro con Jesús. Os dejo aquí el texto delante por si queréis revisar un poco. Como siempre decimos, estamos aquí para aprender todos de todo, así que toda contribución es buena. Yo, pues, Sí, Talia. primero, la forma en la que Pablo lo reconoce como Señor. O sea, él está diciendo: ¿quién eres, Señor? O sea, él sabía que era, a lo mejor en ese momento no sabía que era Dios, pero lo reconoce como alguien superior a él. Y dice, temblando y temeroso. Yo creo que no por el miedo a lo que estaba pasando, que sí, a lo mejor un poco sí, por la forma en la que la luz lo cegó, pero sino por lo que él estaba haciendo previo, ¿no? O sea, por lo que él venía arrastrando quizá. Nosotros como personas sabemos qué está bien y qué está mal. A lo mejor él consideraba que era bueno lo que hacía, pero yo creo que en el fondo sabía que no era lo correcto. Entonces, cuando en el versículo 6 dice, temblando y temeroso, acepta que él estaba mal, lo reconoce como Señor y ya a partir de ahí se pone a disposición completamente de Dios. Muchas gracias, Talia, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o añadir algo? Yo pienso, me pongo Manuel. en el lugar, ¿no?, en la escena de cuando pasó eso, y yo creo que Pablo se quedó sorprendido, ¿no? Impactado, sorprendido, como diciendo, en ese momento le pasaría por la cabeza: estoy persiguiendo a los cristianos, y él es un hombre que era un hombre recto en la ley de Dios, ¿no? Y estaba completamente equivocado. Y él diría, ¡uf!, como diciendo nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Vaya cagada hemos hecho, ¿no? Que estoy persiguiendo a los cristianos, ¿sabes? Yo creo que se sorprendió, y ahí cuando se quebrantó y cuando empezó a temblar de la equivocación que él creía que era un hombre con celo de la ley de Dios, y ve que estaba en dirección contraria a lo que verdaderamente es Dios, ¿no? Que era Jesús, ¿no? Gracias, Manuel. Creo que también va a hablar Denise, ¿puede ser? Más ou menos por aí iba eu. Um homem como Pablo, com tanta autoridade e valentia, e como era, e quando encontra com Jesus, tembla e teme. El temor de Pablo me llama la atención. Y al temblar y temer, él luego pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es para quien era Pablo, que tenía, yo pienso así, estaba seguro de todo, sabía todo, era muy él, ¿no? Muy
Entonces, eso para mí llama la atención, eso de, uy, ahora, ¿quién soy yo? ¿Sabe? Eso me llama la atención. Gracias, Denise. Yo creo que entre todos más o menos hemos ido sacando qué es lo que podemos extraer del texto en cuanto a la actitud que ha mostrado Saulo, y vamos a seguir un poquito pues haciendo ese análisis. Como bien habéis dicho, él se quedó conmocionado, temblando y temoroso, como decía Denise, como un hombre tan culto, tan fuerte, porque era bien determinado para perseguir a los cristianos como lo hacía y traerlos, no tenía miedo. Y él se queda tembloroso y temeroso. O sea, realmente ese encuentro que tuvo con él tan sobrenatural lo dejó pues, prácticamente desarmado. Como también apuntó Talía, de forma humilde, él se dirige a él como Señor. Y cuando Jesús se revela a él y le dice que él es el al que está persiguiendo, que es Jesús a quien está persiguiendo, él lo reconoce también como Señor. Y vemos en la humildad en un hombre que tenía evidentemente con todo lo que hemos estudiado, tenía una opinión muy firme de quién era Dios y cómo servirle a él, cuál era todo lo que él Dios nos transmitía a través de la ley y cómo debía servirle. Sin embargo, ahí lo desarma y humildemente lo reconoce como Señor, a quien estaba persiguiendo de una manera tan eficiente, realmente. Y como también apuntáis, ¿qué quieres que yo haga? Rápidamente se ve el don de servicio que él tiene, porque realmente le estaba sirviendo a Dios, también por lo que estaba haciendo anteriormente. Pues realmente cuando se da cuenta, quiere seguir sirviendo. ¿Qué quieres que yo haga? Yo estoy aquí para lo que tú quieras que yo haga. Y aquí Jesús le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos cómo ahora mismo Jesús no le puede revelar qué es exactamente lo que él quiere que haga Saulo, sino que tiene un periodo de espera en el que él tiene que pasar ese tiempo pensando en este encuentro, porque realmente está conmocionado, se tiene que volver a la realidad y que realmente él consiga ver cuál es el motivo de todo este encuentro, de toda esta revelación que estaba teniendo por parte de Jesús. Y aquí me salía una pregunta, me saltaba una pregunta, que es que cuando somos nosotros confrontados por Dios, como lo está haciendo Pablo, en nuestro servir en el caso de Pablo, en nuestro servir a Dios, pensando que estamos sirviendo a Dios o en cualquier otra situación, si nosotros reconocemos al igual que él con humildad cuál es nuestro error, intentamos cambiarlo para servirle mejor a él, o si al contrario a veces nos estamos justificando con nuestros actos porque, bueno, pues lo que siempre se ha hecho, o es una tradición familiar o es cultural. Igual aquí es importante que nosotros tengamos ese periodo de reflexión y ese saber discernir cuál es exactamente el área de nuestra vida o cuál es la actitud o la actividad en la que Dios nos está confrontando. Y tener una actitud, digamos, para reconocer verdaderamente qué es, porque a veces nosotros ni siquiera pensamos que podemos estar haciendo mal o que podemos estar equivocados, incluso, como digo, en el servicio a Dios, porque aquí está muy claro con respecto a Pablo. Entonces, al igual que Pablo no se justificó en la ley y en todo lo que venía haciendo, sino que con humildad lo reconoció, nosotros pues busquemos un poquito más allá y digamos, neguémonos a nosotros mismos de nuevo, como hizo Jesús, para verdaderamente estar atento a lo que Él tiene para nosotros, para que Él nos revele exactamente cuál es ese propósito de esta confrontación. Porque claro, ¿qué consecuencias puede tener si nosotros seguimos viviendo en aquello que no está agradando a Dios? Pero también qué consecuencias puede tener cuando nosotros cambiamos esa actitud y comenzamos a caminar por el camino que Él
nos está diciendo que debemos andar. Evidentemente las hay buenas y las hay menos buenas y las hay por supuesto malas. Entonces, ese periodo de reflexión es un periodo en el que nosotros nos encontramos íntimamente con Él, en el que podemos estar más unidos a Dios a través de la oración y a través de preguntarle verdaderamente qué pasa, qué es lo que hay en mi vida o qué estoy haciendo, ¿no? Y al final la Biblia es la que tiene esas verdades que transforman. Como decía Talía, la Biblia al final nos acaba leyendo a nosotros. Creemos que nosotros la estamos leyendo a ella, pero al final es ella la que nos lee a nosotros y la que nos muestra esa verdad de nuestra vida. Y bueno, a la luz de estos versículos que hemos leído, ¿cuál sería la actitud que Jesús mostró con respecto a Saulo? Aquí os dejo también el texto por si queréis revisarlo. Si alguien también puede compartir cuál fue la actitud que Jesús mostró por Saulo. ¿Alguien que se anime? Yo, por ejemplo, sí, yo, Ana. Isa, creo primero y luego Yo, por ejemplo, veo aquí, sí. Vale, que Jesús se presentó, se reveló a él y le dijo, yo soy Jesús. Entonces veo como tuvo Jesús esa actitud, ¿no? De revelarse a él y decirle quién era y más adelante pues darle más a conocer. Pero como que le dijo quién era él. Se presentó a él. Gracias, Isa. Ángela. Yo acabo de llegar. Entonces, ¿pero qué es para que lea o para...? Ah, no, pensé que querías hablar. Había preguntado que a la luz de este texto, que cuál es la actitud o las características que tú ves en cómo Jesús trató a Saulo. Pero si acaba de llegar, no pasa nada. Sí, claro, acabo de llegar ahora mismo de la calle. Vale. Rápido. ¿Yo puedo hablar? Sí, Talía. Yo veo aquí como el corazón de Jesús es tan tierno hacia Pablo que en el versículo 5 se le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ahí le está diciendo que él fue el perseguido y que él está haciendo lo mismo con las personas de la iglesia, ¿no? Entonces, que cuánto le iba a doler a él, o sea, a Saulo, hacer eso. Entonces, él ya le está revelando, él ya le está advirtiendo lo que iba a sufrir y el amor que tiene hacia Saulo, ¿no? Que se lo está haciendo ver desde ahí. Muchas gracias, Talía. ¿Alguna persona más? ¿Puedo hablar? Perdón. Denise y María José. María Clara, creo, ¿no? Ah, María Clara. Sí, María Clara, sí. Habla tú, Denise. Ay, vale. Que me llama la atención que Jesús, cuando en el versículo 6 dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, que Jesús ya tenía un plan para Pablo, aunque Pablo le persiguiera, aunque todas las cosas, pero Dios ya tenía un plan para él, ¿sabe? Como que le dio instrucciones de qué debía de hacer, aunque Pablo no lo mereciera. Gracias, María Clara. Muchas gracias. No sé si María José, ¿no? Sí, yo también quería agregar que aquí veo la misericordia de Dios, el amor y la misericordia. O sea, aunque nos equivoquemos, Él siempre está con nosotros y nos da oportunidades nuevas. Eso era lo que quería agregar. Gracias. No sé si ahí se queda alguien. Yo quería decir, cuando Jesús, cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor? Él mismo dijo, ¿no? Señor, porque Señor ahí, no sé si tiene que ver, pero está con letra mayúscula. Y Jesús se presenta y dice, yo soy Jesús. Como así, tú no sabes que no soy, pero yo soy aquel a quien tú persigues. Él no solo dijo que era Jesús, yo soy a quien tú estás persiguiendo.
¿no? Entonces eso me llama la atención. No solo diciendo yo soy Jesús, no, yo soy a quien tú persigues. Deja Para muy que no le, claro quién. para que no le quede ninguna duda. Eso Sí. es. Gracias, Denise, también por tu participación. Bueno, me encanta ver cómo estáis participando y me encanta cómo están saliendo todas las cosas a la luz, porque de eso se trata. Así que seguimos un poquito avanzando y justo vemos con respecto a Jesús, vemos esa misericordia, vemos ese amor, porque él fue a buscar a Pablo. Pablo iba a perseguir a la iglesia y él tuvo misericordia de él y le fue a preguntar, ¿por qué me persigues? Es decir, Jesús llama a donde tú estás yendo para decirte, ¿por qué vas por ahí? ¿O por qué te estás alejando de mí? ¿Sí? Pues esa misericordia que Él tiene con Pablo también la tiene con nosotros para hacernos una llamada de atención y volver al verdadero camino, porque verdaderamente Pablo pensaba que quería a Dios y que amaba a Dios y que estaba en su camino. Después vemos cómo Jesús es una unidad con la iglesia, porque ya Jesús no estaba en la tierra. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia, y él lo dijo en primera persona, ¿por qué me persigues? Y después lo ratificó, yo soy Jesús a quien tú persigues, es decir, no persigues a la iglesia, me estás persiguiendo directamente a mí. Entonces vemos cómo Jesús se preocupa por todos nosotros y vemos cómo somos uno con Él, porque Él nos reconoce como miembros de su cuerpo. Y es muy bonito sentir esa protección, ese cuidado que Él tiene por nosotros, que no nos va a dejar en ningún momento y que va a estar ahí apoyándonos. Y más aún, vemos cómo Él da la instrucción. María Clara creo que lo apuntaba, vemos cómo Él tenía ya un plan para Saulo. Y todo plan tiene sus pasos y toda persona necesita sus tiempos. Pablo necesitaba su tiempo y el tiempo que Dios le permite es el que vamos a ver a continuación. Y en este momento era el momento para levantarse, entrar a la ciudad y recuperarse de esta conmoción que tenía. Y también es muy bonito ver esta instrucción porque al fin y al cabo nosotros somos su cuerpo. Y si seguimos la instrucción de Dios, estamos haciendo la instrucción de Jesús, estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces él hizo tal cual, se levantó y entró en la ciudad. Dice, se te dirá lo que debes hacer. Es decir, Jesús muestra paciencia, igual que muestra paciencia con todos nosotros, con todas nuestras pruebas, porque sabe que necesitamos nuestro proceso. Y eso también es una llamada de atención a nosotros cuando nosotros queremos que otra persona entienda el mensaje ya o de esta manera o porque está muy claro. No, hay que darle sus tiempos, igual que Jesús le dio a Pablo su tiempo para que pensara en lo que había ocurrido. Vemos como Pablo en este tiempo, exactamente 3 días en los que estuvo sin ver y no comió ni bebió, a forma personal creo que estuvo meditando ese proceso, ese tiempo que le dio Jesús, yo creo que lo utilizó bien y que se paró a pensar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en su vida, cuál había sido el motivo de este encuentro y quién era verdaderamente el que le había hablado. Y esta es otra pregunta de las que sale, ¿no? Que cuando somos confrontados con Dios, por Dios, nos tomamos el tiempo para meditar exactamente en lo que Él nos quiere decir, nos tomamos ese tiempo de oración, ese tiempo de estar en su presencia, ese tiempo de preguntarle qué es exactamente lo que nos quiere revelar, porque vemos que es importante, tan importante que da el desenlace a lo siguiente de la historia, ¿no? ¿Alguien puede leer? ¿Leo? Sí. Hechos 9, 8 al 11. Omnisciencia de Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, vemos como después de este proceso hay una respuesta por parte de Pablo en la que ora a Dios. Y esa oración debe de haber sido muy especial, porque era la que Jesús estaba esperando para dar el siguiente paso con él. Y el siguiente paso con él era que este discípulo Ananías fuera en busca de él. Ahora vamos a leer estos versículos. Es un texto un poquito más largo, así que voy a pedir a 3 personas que lean y vamos a centrarnos un poco en la actitud de Ananías ahora, ¿vale? Entonces, en primera persona, por favor, que lea desde el 12, porque ya Liliana ha leído el 11. Yo puedo leer, si quiere. 12 y 13 o... Sí. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Otra persona? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. Ay, perdón, eso está mal. Sigue desde el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y otra persona? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gracias, Denise. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a ver la actitud que tuvo Ananías ante las instrucciones de Jesús. ¿Alguien, por favor, que pueda compartir? No puedo poner todo el texto, pero en la pantalla, pero más o menos yo creo que nos acordamos. Pues yo. Sí, mira. Pues fue de obediencia hacia Dios, ¿no? Porque Él le da instrucciones claras, Él detalladamente le dice hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que buscar a la persona y qué es lo que tiene que hacer. Y Él obedece aún sabiendo que a la persona que iba a buscar era de los mayores perseguidores de los cristianos de la época. Entonces, Él iba a correr ese riesgo porque Él no sabía si realmente él era un convertido, si había cambiado, si seguía siendo el perseguidor que era. Entonces, él simplemente obedece, aún quizá no lo exteriorizaba, pero quizá él tenía miedo, pero aún así confió en Dios, él obedeció y él fue a buscar a Saulo. Gracias, Talía. ¿Alguien más quiere participar? Me gustaría comentar algo, Ana. Gracias, Liliana. Sí. Fíjate que me llama la atención algo allí porque Ananías, entiendo, no sé si estoy errada, ustedes me corrigen, no era un apóstol, no era un profeta en ese momento. Podemos decir que era un hombre normal como cualquiera de nosotros, precisamente por eso, para facilitar ese encuentro, para cuando tuviera que llegarle a Saulo, pues no tuviera esa resistencia inicial que pudiera generarle a otra persona que ya estuviera como que más ligada al trabajo, vamos a decirlo así,
que venía haciendo Jesús con la gente. Pienso que así nos puede usar a nosotros de cualquier forma Jesús para llegar, para ministrar, ¿no? Pero un poco eso es algo de lo que yo veo. Y Dios le habló directamente a Ananías de una manera diferente, yo veo que es distinta a la que le habló a Saulo. En Saulo había como que más fuerza, más contundencia, pero bueno, en Ananías, claro, uno no sabe cómo fue exactamente, pero yo me imagino la situación y Ananías oiría, perdón, la voz de Dios como una visión donde él te llama y él le dice, heme aquí, es diferente. Es un poco como yo lo veo, ¿no? Gracias, Liliana. No sé si alguien más quiere contribuir. Sí, yo quería decir una cosa más. Sí. Yo quiero destacar la actitud que tuvo Ananías con respecto a que gracias a esa fe que tuvo en Dios, no dudó y fue valiente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿vale? Y esa valentía que demostró aún sabiendo que Saulo pues era antes de esa manera que perseguía a los cristianos, pero confió en Dios y siguió hasta el final. Eso quería decir. Muchas gracias, María José. Pues la verdad hemos sacado bastante del texto entre todos. Ha sido también muy bueno el análisis y vamos a seguir un poquito más con el texto. Entonces vemos efectivamente la obediencia. Como apuntaba Liliana, quizás de una forma diferente, porque Pablo al principio, bueno, Saulo al principio perseguía a Jesús, pero Ananías no, Ananías ya lo reconocía como su Señor. Entonces él directamente le dijo, heme aquí. Entonces, nada más que Jesús lo llamó, Ananías estaba igual, dispuesto a servirle. Heme aquí, aquí estoy para lo que tú me mandes. Y el Señor pues le dio esa instrucción clara, porque al fin y al cabo las instrucciones que vienen de Dios son claras, se confirman y se reconfirman. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Es decir, que es muy clara. Entonces, esa obediencia inicial que muestra Ananías, ya una vez que escucha la instrucción que le da Jesús, la respuesta que le da es quizás un poco reticente, ¿no? Señor, ¿tú estás seguro que yo tengo que ir a donde está ese hombre? No sabes que causa tantos males a nosotros y que tiene autoridad aquí para prender a todos los que invocan tu nombre, con miedo incluso, ¿no? Es como, Señor, ¿de verdad me estás llamando a hacer eso? De ir hacia donde está ese hombre que ahora mismo no ve y que está mal, ya que está mal, déjalo como está, ¿no? Diríamos. Y con ese miedo, ¿no? De decir, es que incluso me puede prender a mí, puedo ser yo uno de los que van a ser juzgados en Jerusalén. Lo siguiente que vemos es la confirmación del Señor a Ananías. De nuevo, la orden clara. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Entonces vemos cómo el Señor, ante la respuesta que Ananías tuvo, él le revela el propósito que tiene para Pablo en su vida. Y vemos de la actitud de Ananías cómo, aunque él al principio está bastante dispuesto a servir, ¿no? A obedecer a Dios, se queda como un poco expectante e inseguro y quizás con un poco de miedo. Pero vemos cómo él se lo dice, se lo pregunta a Jesús, tiene esa confianza para decirle, Señor, es que yo no sé si debo ir o no porque es peligroso. Tú me estás llamando a hacer algo muy complicado. Y eso también lo tenemos que aplicar nosotros a nuestra vida. Porque muchas veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas que nosotros, bueno, podemos tener nuestras dudas, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que estar siempre seguros de que Él es la persona que nos va a escuchar y que nos va a dar mejor consejo. Entonces,
sin miedo, vamos a Él con todo lo que tengamos en nuestro interior para presentárselo y que Él nos muestre, nos diga y nos dé esa paz, ¿no? E incluso le revelan en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, que ya lo apuntó Talia al inicio. No va a ser fácil. El ministerio de Pablo, el que le va a dar el Señor, no va a ser fácil, va a sufrir mucho, ya se ve a través de la Biblia, se ve todo lo que él sufrió, cuántas veces lo azotaron, lo dieron por muerto, lo encarcelaron, cuánto sufrió ese hombre, pero desde el principio el Señor se lo dijo claro, y aún así él siguió. Aquí vemos, efectivamente, como apuntabais, la fe y la confianza que tiene Ananías en Dios, porque aun teniendo y mostrándole todo eso que le mostró esa intranquilidad, Ananías se fue entonces Ananías. ¿Y por qué? Porque él creyó en lo que Jesús le dijo, que Saulo era un instrumento escogido por él para llevar el mensaje de la salvación. Es decir, ya no iba a seguir persiguiendo al camino a los cristianos, sino que ahora iba a ser parte de ellos. Incluso él iba a sufrir esa persecución. Entonces él confía y tiene fe y va. Y además, lo llama de hermano. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, pasa de verlo como un enemigo, como una persona que le puede hacer daño, a llamarlo hermano. O sea, tanta es la confianza y la fe que tiene en Dios y en el mensaje que le ha revelado Dios para Pablo. Y vemos cómo ese tiempo de espera que estaba teniendo Pablo en esos días y esa oración que hace es muy importante, porque aquí Jesús revela que verdaderamente Pablo creyó en él, porque dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús cerró sus ojos físicos para que él abriera sus ojos espirituales, a ver quién era verdaderamente Jesús y quién era el mensaje de salvación. Y lo entendió porque fue lleno del Espíritu Santo. E incluso, como dice en el 18, fue bautizado. Ahí comenzó un nuevo camino para él. Y claro, aquí salía la pregunta, ¿no? Cuando Dios nos llama hacia lo desconocido e incierto, ¿actuamos con fe y le obedecemos? ¿O nos autojustificamos pensando que cómo nos va a enviar a un lugar tan peligroso, a unas personas tan complicadas, o etcétera, etcétera? Entonces, cuando estemos ante situaciones inciertas, desconocidas para nosotros, pensemos justo en estos hombres, en Ananías y en Pablo, en cómo ellos afrontaron toda esta situación que tenían, en cómo Ananías presentó todas sus inquietudes a Jesús y cómo escuchó lo que Jesús tenía que decirle, y obedeciendo en fe, caminó y Jesús no lo abandonó. Igual hizo con Pablo, después de confrontarlo en algo que no estaba correcto, que él estaba haciendo que no estaba correcto, él se paró a meditar, a tomar ese tiempo para estar con Dios, para estar en intimidad y decir, sí, yo quiero seguir por el camino que tú me estás llamando. Así te serviré, ¿no? Conforme a lo que tú vas a poner de aquí adelante. Aunque haya sufrimiento en el camino, voy a estar firme porque sé que tú estás detrás de mí. Porque como hemos dicho, quien persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Y nosotros estamos bien protegidos por él. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir en esta tarde. Y nada, deciros que estoy muy contenta porque habéis participado mucho y hemos sacado muchas cosas del texto, que siempre es una bendición como ponemos en práctica este estudio de la Biblia. Y nada, si tenéis alguna duda. Muy bem. Graças, Ana. Estou tão contenta de ver essas duas pessoas nos ensinando. Como aprendemos tanto, não? Eu vou compartilhar em chat
algo para ler, ¿vale? Gostaria que lesse, que é uma observação do que Ana estava ensinando. Várias pessoas estavam participando desse processo da conversão de Saulo. E Deus deu direção a cada pessoa o que tinha que fazer. E cada um obedeceu o que Deus falou para ser. E por isso tiveram êxito naquilo que estava sendo. E nós outros, como igreja, temos também que participar em unidade dentro da diversidade, para conseguirmos êxito. E a direção principal está na Bíblia, e ela será Deus dá ao pastor da igreja a direção que deve dar à igreja. E nós outros devemos trabalhar em conjunto para ter êxito no propósito de Deus para a igreja dentro dessa cidade, vale? Que todos nós aprendamos a ser nossa parte, pero dentro da direção que Deus está nos dando, vale? Muitas graças, Thalia, muitas graças, Ana. Aprendemos muitíssimo. Foi muito bueno estar aqui. Pastor, quer falar algo? Sim, estou contento, como tu acabas de dizer. Me uno a ti. E, por fim, queria hacer uma foto com todos, com uma sonrisa. Os guapos que estão escondidos aí, as guapas, tenéis que aparecer, ¿vale? Vale. De Irlanda também. Toda esta gente de Irlanda aí, é uma família muito grande. Aí, Roberto. Várias pessoas. Perfeito. Jéssica. Pastor, es que estoy ayudando a Iván a hacer una cosa de marquetería. Estoy en pluriempleo hoy. Vale, una sonrisa entonces, la foto ahora, ¿vale? Vale. Perfecto. Muchas gracias, Alair, Ana, vale. y Thalia, los demás también. Bendiciones. Vamos orar para finalizar? Liliana, por favor. E qualquer pessoa que quiser se quedar um pouco mais, estaremos por 15 minutos para ouvir, vale? Okay. A mí, ¿verdad? Sí. Okay. Padre amado, te damos gracias por este maravilloso encuentro de hoy. Damos gracias por tu presencia, damos gracias por conocerte, por esa omnisciencia que siempre nos acompaña, por ser tan maravilloso con cada uno de nosotros, porque eres, Señor, esa brisa fresca que nos refresca ese espíritu, el alma, y a través de la sabiduría que envías a estos líderes que hoy están con nosotros, nos permites seguir aprendiendo, seguir evolucionando en ti. Estamos agradecidos con nuestro corazón postrado delante de ti y diciendo en este momento que no tenemos tantas bendiciones que no podemos decir nada más que gracias, Señor. Damos gracias por la vida de cada uno de nuestros líderes, damos gracias por la vida de Ana, de Thalia, de Alair, del pastor, que han direccionado todo este proceso de estudio. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, para ellos que sigas cubriéndolos con tu santa presencia, con esa sabiduría que viene de ti, de lo alto, y que sigan sirviendo ante ti para que puedas recibirlo como un olor fragante, como ese incienso que tanto te agrada, Señor, para ti. Te damos gracias por la vida de cada uno de los líderes que estamos del otro lado, aprendiendo, experimentando, recibiendo. Somos bendecidos también a través del recibir, Señor, porque nos das en grandes cantidades, en grandes medidas. Y pedimos de ti que nos permitas poder aprender lo que tú deseas, que nosotros tengamos en nuestro plan para poder llevar a otros ese mensaje.
Te damos gracias por cada uno de los que estamos presentes y de los que no pudieron estar, por sus familias, por sus corazones, por sus necesidades. Aprovechamos, Señor, para pedirte en oración que nos sigas cuidando de manera tan especial desde el punto de vista de salud, a nosotros, a nuestras familias, a Huelva, a España y a todos los países, Señor, que están en esta situación. Somos bendecidos, somos agradecidos y te pedimos, Señor, que sigas cubriéndonos con esa paciencia, haznos mansos, permítenos ser humildes delante de ti y servirte, aprender para servirte, aprender para ser eco ante otras personas y que puedan también ser multiplicadores de esta fe. Bendecidos seamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta el lunes. Que Dios bendiga a todos. Amén. Adiós. Amén.